Dios les bendiga a todos. Bueno, una vez más, en la Iglesia Bíblica del Señor Jesús, para compartir la palabra con todos ustedes y con los hermanos que están aquí, que nos acompañan siempre. Damos gracias a Dios por cada uno de ellos. Contentos porque la iglesia sigue creciendo, la iglesia sigue avanzando. Estamos en oración todos los días de la semana, excepto los viernes, que estamos yendo al barrio Espinosa, ahí atendiendo a un grupo de niños preciosos. Ayer estuvimos por allí. También estamos yendo a Juanicó, a Independencia. Y bueno, y la obra sigue avanzando. Así que estamos agradecidos a Dios por lo que está haciendo en este tiempo. Y hoy tenemos un tema muy lindo, me parece a mí, que es sobre el reino de Dios, que a veces no lo tenemos muy claro, cómo es, si es a futuro, si ya está, y cómo es ese reino de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a leer en Mateo capítulo 3, versículo 1, y ahí vamos a encontrar algo. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Reino de los cielos y reino de Dios son sinónimos, es lo mismo. Vamos a Mateo 4:17, cuando Jesús empieza a predicar. Jesús, después de bautizarse, empieza su ministerio, y en el 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado Dios. Entonces nosotros nos podemos preguntar por qué Juan el Bautista y Jesús dicen: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nosotros vamos a hablar del reino de Dios, en el tema que hoy tenemos que ver lo que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento sobre el reino de Dios. Y ahí nosotros vamos a tener una comprensión mejor de lo que es el reino de Dios y qué lugar ocupamos nosotros en ese reino de Dios. Y si ese reino de Dios está ahora, está ya en la tierra o es a futuro. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a leer en Isaías 9. Isaías fue uno de los profetas que habló más del rey, diríamos, de Jesús, pero también habló del reino. Y tenemos que tener en cuenta que si hay un reino, tiene que haber un rey, ¿verdad? No hay un reino que no tenga un rey. Isaías lo tiene el 9. 9. Versículo 6. Una profecía sobre Jesús. De las tantas que hay en Isaías. Porque un niño nos es nacido. Está anunciando el nacimiento de Jesús aproximadamente unos 700 años antes. Amén. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, el poder. Amén. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Ahí hay un nombre de Jesús, Dios fuerte, Padre eterno. Miren todos los nombres de Jesús. Príncipe de paz. Amén. Pero después dice: lo dilatado de su imperio tiene que ver con poder, y la paz no tendrá límite. Es decir, que anuncia el nacimiento y dice que lo dilatado de su imperio no tendrá límite, y la paz. Sobre el trono de David, habla de un trono, y sobre su reino, habla de un reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Quiere decir que Isaías anuncia a alguien que va a nacer y que va a tener un reino sobre el trono de David, y que su reino no tendrá límite. Quiere decir que Jesús
después que naciera y cumpliera su cometido, iba a tener un reino que no tendría límite, ¿verdad? Confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Es decir, desde el momento que Dios lo dice. Pero se iba a realizar cuando ese niño naciera. Una profecía de Isaías. Pero vamos a ver en Lucas 1:30 al 33. Me parece interesante este tema, hermanos. Lucas 1:30. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob, Israel, para siempre. Y su reino no tendrá fin. Amén. Entonces nosotros vemos que hay un reino que va a reinar Jesús. Y nosotros tenemos que ver que se le anuncia el nacimiento e inmediatamente se le anuncia que se le va a dar un reino. Amén. Y que su reino no tendrá fin. ¿Cuándo va a suceder eso? Bueno, cuando Jesús empieza a predicar, nosotros vemos que dice, el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que lo que fue anunciado por el ángel y por los profetas está próximo a realizarse. Hay que ver en qué momento se lleva a cabo, ¿verdad? Segunda de Samuel. Le estamos dando el fundamento del Antiguo Testamento a esta palabra para que quede bien firme en nosotros. Capítulo 7, versículo 13. Cuando David le quiso hacer casa al Señor y el Señor le prohíbe hacerle casa. Vamos a leer antes. El 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de la oveja, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en un lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, cosa que hizo. Amén. Dice, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. David le quería hacer una casa a Dios, pero ahora Dios le dice que Él le hará casa a David. Amén. Y esa casa que Dios le iba a hacer a David es el tabernáculo, que es la persona de Jesús. Amén. ¿Verdad? Nosotros ahora tenemos un tabernáculo que es Jesús mismo, es su persona. Dice, Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ese fue Salomón. Pero hay algo escondido acá. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será mi hijo, y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombre, y con azote de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada su casa y tu reino, le está diciendo Dios a David, tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente.
Quiere decir que entonces ese reino que está anunciando es eterno y es para siempre. Y dice que lo iba a hacer a través del trono de David, o sea, del linaje de David. Iba a salir un rey que iba a gobernar el reino para siempre. ¿Y quién era ese rey? Jesucristo. Amén. Bueno, algunos lo tiran para adelante el reinado, pero nosotros vamos a ver, vamos a seguir leyendo y vamos a llegar a donde queremos llegar. Vamos a leer en Daniel 7. Daniel 7. Tenemos que saber, hermanos, que Nabucodonosor tiene un sueño en el capítulo 2 y él ve una imagen de oro, de bronce, de hierro mezclado con barro, de plata también, una parte ahí de plata. Y bueno, esa imagen que Nabucodonosor ve en el sueño y que Daniel se la interpreta son cuatro reinos que iban a haber. Y después se anuncia que después de esos 4 reinos vendría un reino que sería para siempre. ¿Y qué reino es ese? El de Jesús, ¿verdad? El reino de Dios, el reino de los cielos, el reino que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Él vino a traerlo. Amén. Amén. Solo que Él cuando empieza a predicar todavía, ¿por qué dice se ha acercado? Porque todavía Él no ha muerto y no ha resucitado para sentarse a la diestra de Dios y poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. Ahí empieza el reino de Dios, que no es un reino físico, sino que es un reino espiritual. Por eso los judíos se confundían tanto y querían por eso no creyeron en Jesús, porque ellos esperaban un rey físico que reinara en Israel y que terminara con los romanos que estaban en ese tiempo, los venciera, los hiciera libres del yugo de los romanos, pero Jesús vino a instalar un reino espiritual, Amén. no un reino físico. Dice en el 7:13, miraba yo en la visión de la noche, porque este sueño lo tiene Daniel, y Daniel ve 4 bestias. En el sueño del rey Nabucodonosor hay una imagen con cuatro, diríamos, metales diferentes. Pero acá Daniel ve 4 bestias que también son los mismos 4 reinos. Amén. Que a eso se le llama el tiempo de los gentiles. Porque terminado el tiempo de los gentiles, empieza el tiempo de Cristo. Amén. Dice, miraba yo en la visión de la noche, en el 13, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. Primero dice que venía, pero después dice que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, ese hijo del hombre que venía en las nubes es Jesús, pero no es que venía a la tierra, sino que iba a presentarse delante del Señor. Amén. En Hechos, cuando Él se va, dice que Él se fue en una nube. Amén. Entonces, cuando Él se va al cielo a presentarse y Dios le dice, siéntate a mi diestra, es esto que vio Daniel 600 años antes. Amén. Que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de Él. Y le fue dado dominio, Amén. gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Acá no está hablando de un poder
físico, de un poder militar, para que todo dominio, pueblo, nación y lengua le sirvieran. Eso está hablando del Evangelio. No está hablando de estar armado. Cuando habla pueblo, nación y lengua, eso es muy repetido en el Evangelio. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces el reino de los cielos, nosotros vemos que comienza cuando Jesús resucita y se presenta delante del Padre. Y se sienta a la diestra del Padre, y el Padre le da dominio, gloria y reino. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero él no estaba hablando de un reino físico, terrenal, sino él estaba hablando de otra cosa. Estaba hablando de un reino espiritual donde todos nosotros pertenecemos a él. Porque lo espiritual está por encima de lo físico. Y mucho más cuando viene del Señor. Nosotros leemos en Hechos 2, 34 y 35. Para corroborar esto que estamos diciendo. Hechos 2, es Pedro el que está dando el discurso después que descendió el Espíritu Santo. Bueno, estuvimos leyendo esto allí en Independencia. Después que está dando el discurso, y a esta altura dice, en el 33, así que exaltado por la diestra de Dios, está hablando de Jesús. Exaltado quiere decir cuando lo resucitó. Amén. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Jesús resucita y asciende al cielo. Amén. Ahí empieza el reinado de los cielos o el reino de Dios. Ahí empieza, y es un reino netamente espiritual, donde nosotros pertenecemos a ese reino. Entonces, nosotros leemos en Primera de Corintios. Primera de Corintios. ...15... y está hablando de la resurrección. Todo el capítulo 15 se refiere a la resurrección de Cristo y dice que si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, bueno, todo eso que dice ahí, pero nosotros leemos en el 15, dije 20, vamos a leer el 24, vamos a leer un poquito antes para entenderlo mejor. El 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron. ¿Por qué? Porque resucitó. Es el primero en resucitar, ¿verdad? Si bien hubieron otras resurrecciones en la Biblia, pero fueron terrenales. Ninguno de los que tuvo resurrección subió al cielo en ese momento. El primero, el primogénito, el que entró primero al lugar santísimo, el que subió como primer resucitado, como ese hombre que resucitó, fue Cristo. Amén. Por eso Él es la primicia. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin.
Después viene el fin, ¿verdad? Después de su venida, viene el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Qué reino? El que Él instauró. Amén. ¿Hasta cuándo dura ese reino? Hasta su venida. Hasta ahí dura. Porque ahí es el fin de todas las cosas. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y no está hablando de lo físico, está hablando de lo espiritual. Amén. No está hablando de lo físico, está hablando de lo espiritual. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Amén. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. Todo ese poder diabólico contra el cual nosotros hoy estamos luchando por la gracia de Él y por la potencia de Él, Él lo va a poner definitivamente, los va a dominar cuando llegue el momento. Y dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Quiere decir que ese reino es netamente espiritual. Porque cuando llegue el fin ya no habrá más muerte. La muerte dice que va a ser echada con el Hades al lago de fuego. Entonces nosotros vemos que se instaura cuando Jesús resucita. Por supuesto que para resucitar tenía que nacer, tenía que morir y resucitar. Y es hasta que Él venga. Amén. Y es un reino en el cual estamos nosotros y es espiritual. Pero ese reino ya se instauró cuando Él vino. Cuando Él vino a la tierra y cuando hizo la obra que el Padre le mandó a hacer. Entonces es bueno saberlo porque a veces nos podemos confundir con el tema del reino. Después está el tema del reino milenial, que bueno, ese es otro tema que nosotros va seguramente incluido en este reinado de Jesús. Así que por ahora vamos a dejar ahí. Gloria a Dios y después seguimos con la segunda parte.